La semana anterior el pastor estuvo predicando acerca del afán, de la ansiedad, ¿no? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de hecho, con este elemento muy motivador del Señor que afirma y dice: no temáis, en el versículo 32, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. De este texto, en general, de Lucas capítulo 12, que hemos estado hablando hace ya varias semanas, vamos encontrando mucho de sabiduría para el trato con el dinero. Algo que el evangelista de Lucas es uno de los que más hace énfasis en el trato acerca de la utilización, ¿verdad?, del dinero, incluso de cuidar el corazón, de adorar a otros dioses, ¿no? ¿Y por qué de esa manera? Porque el dinero a nosotros de alguna manera el dinero en sí no es el problema, sino es la utilización y la mala utilización de estos recursos que el Señor ha entregado hacia nuestras vidas. De hecho, el dinero en sí no se termina tornando un ídolo por sí solo. Nosotros utilizamos el dinero para hacer cierto tipo de cosas. Para muchos el dinero es el elemento central por el cual obtener seguridad en su vida, ¿sí? No debemos eliminar un poco esa imagen del tío rico, ¿verdad?, que se tiraba en sus monedas de oro y su deseo, en realidad, en este dibujo animado antiguo, que quizás algunos no conocen, de 20 años quizás hacia abajo, quizás no lo conocen, pero mi generación sí lo conoció, que él disfrutaba de ese dinero que él tenía simplemente por tenerlo. Y en realidad con el dinero uno alcanza otras cosas más profundas. Por ejemplo, uno alcanza reconocimiento o uno alcanza también poder. ¿Por qué buscamos ser reconocidos por otras personas a través de la utilización de ese recurso, que es finalmente el Dios escondido que está ahí, en vez de ser agradecidos en que Dios nos ha hecho sus hijos a través de Jesús? ¿Por qué necesitamos poder cuando sabemos que nuestro Dios es el Todopoderoso? ¿Y por qué necesitamos seguridad cuando sabemos que no debemos tener ni siquiera temor de quién puede dañar aún nuestro cuerpo, sino que en realidad debemos tener temor de quién puede enviar a nuestro ser al infierno? Y Jesús nos está relatando y está compartiendo acerca de estos deseos que están en nuestro corazón. Y nos invita, incluso el evangelista, a poner atención, de poder estar atentos en verdad en dónde está nuestro corazón. Y de hecho con un elemento motivante, que es que no debemos temer, porque al Padre le ha placido darnos el reino. Y ese texto termina diciendo: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Por qué el Evangelio realza quizás esta utilización del dinero? Porque es algo incluso en lo que la gente ya se desenvolvía todos los días. Algo que se utiliza en realidad diariamente, ¿no? Para todo. Para almorzar, muchos trabajan, ¿no?, para recibir dinero a cambio. Otros trabajan en casa, ya sea cuidando a sus hijos, estando atentos ahí de su familia. Pero el tema del dinero se torna central porque es algo en lo que nosotros vamos viviendo y utilizando día tras día. Y es por eso que Cristo
ahora nos está invitando de una manera muy tajante y no tan conmovedora, ¿no? A estar listos y a estar preparados tener nuestros ojos bien abiertos, ¿no? Y parar las antenas. ¿Ves? Me acordé de puras cosas antiguas, ¿no? Y de hecho el texto comienza Jesús diciendo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lo que quiere decir es como estén vestidos y preparados, porque en algún momento hay que moverse, ¿no? Yo tenía una tía que ella siempre decía que incluso en la casa uno no debía usar ropa de trajín, porque podía venir un terremoto. Y ese era el elemento por el cual a nosotros, sus sobrinos, cuando nos quedábamos con ella, que era generalmente varios días en el mes, ella muy temerosa de todo temblor, grado 0,5, entonces ella trataba de tener una ropa de trajín. Vivíamos en el campo, pero que esa ropa de trajín fuera decente para que los demás nos puedan ver también, ¿no? Y así poder arrancar y estar preparados para eso. Entonces, en ese tiempo todavía se surcían incluso los calcetines, ¿verdad? Hasta cuando yo era chico se surcieron los calcetines. Después ya parece que empezaron a salir los calcetines chinos 3x1000 y ya se hizo un hoyo y chao, ¿verdad? Entonces yo recuerdo muy bien cuando era pequeño, un tío mío tiene un accidente automovilístico bastante grave, ¿no? Y entonces lo llevaron al hospital y a él no le habían surcido los calcetines. Cuando le saca la enfermera el zapato, él incluso dentro de su mal estado hace una expresión de asombro y de vergüenza al mismo tiempo. Y entonces mi tía, que llegó ahí, utilizó esa analogía para enseñarnos a nosotros que había que estar siempre así preparados para no pasar vergüenza. Y estén ceñidos vuestros lomos tiene que ver con eso, con estar preparados, estar listos y estar atentos. Puede pasar cualquier cosa y hay que estar vigilantes, ¿no? Con las lámparas encendidas. Nosotros tenemos un problema hoy, y es que nosotros no vivimos muchas veces como si Cristo viniese y regresara por nosotros, su iglesia. Muchos de nosotros no oramos porque Cristo vuelva, de hecho. Hemos olvidado esa razón en la que Dios no simplemente vino para rescatarnos a nosotros, sino para que todo el pecado y todo mal fuese literalmente quemado y exterminado cuando Jesús viniese por segunda vez. Y Él va a restablecer su reino así como fue una vez en el principio. El Señor está preocupado no solamente de restaurar nuestras vidas y de la salvación personal, sino que Él está preocupado de la restauración de todas las cosas. Y uno de los problemas es que nosotros no anhelamos muchas veces la restauración de todas las cosas. ¿A quién no le gustaría trabajar sin tener una carga pesada ahí en el trabajo? ¿A quién no le gustaría tener hijos verdaderamente obedientes, ¿no? ¿A quién no le gustaría que la creación ya no generara cardos y espinos? ¿A quién de nosotros no nos gustaría que la creación misma no sufriese más daño, ¿no? ¿A quién de nosotros no nos gustaría que la contaminación fuese
acabada y exterminada. ¿Y a quién no nos gustaría que de alguna manera las cosas funcionaran de manera honesta? En donde solamente viésemos justicia, verdad y belleza. El problema está en que no anhelamos eso en nuestro corazón. Entonces Jesús nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y ustedes van a ser semejantes a un hombre que aguarda porque su Señor regrese. Esto es muy interesante, cómo Jesús hace estas comparaciones para que cuando llegue llame y listo, le abran la puerta, ¿no? Y esto es como cuando uno contrata a una niñera o un niñero y los hijos no se portan tan bien, ¿no? Y el niñero lo único que espera es que lleguen sus papás y partir de ahí. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Estar atentos para aguardar el regreso y abrir la puerta y hasta luego. Y de hecho, uno como padre en ese momento espera que la casa esté en buenas condiciones y que hayan cuidado fielmente, ¿no?, de la propiedad para la entrega, e incluso también de nuestros hijos. Pero el texto no termina ahí, sino que hay algo que es fundamental. Ustedes deben estar preparados porque hay algo maravilloso que va a ocurrir si ustedes están preparados. Es que ustedes van a ser aún más felices, bienaventurados. Porque si ustedes han velado, el Señor va a llegar a esa casa, los va a invitar a su mesa y los va a servir. Y Él vendrá a servirles. Jesús no es el dueño de casa que llega después del trabajo agotado, después de haber transformado todas las cosas y haberlas hechas todas nuevas, para llegar y sentarse y decir: he terminado, así que sírvanme la comida, sírvanme la cena. Jesús, cuando venga y restaure todas las cosas, Él nos va a invitar a su mesa y Él va a servir incluso a nuestras vidas aún más. Y es por eso que nosotros debemos estar dichosos y debemos estar preocupados y vigilantes y anhelantes de ese día, por la bendición que vamos a recibir en esa fidelidad de habernos mantenido fieles. La bendición llega para quienes el dueño de casa encuentra que están preparados esperando de su venida. No es para cualquiera. A los que estén velando entre las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Esa es la hora que aparece la segunda vigilia. E incluso aunque aparezca la tercera vigilia, ¿no?, en plena mitad de la noche, cuando uno está agotado, cuando uno piensa que ya no hay nada más que hacer, simplemente descansar, ahí es que hay que estar atento. Porque el Señor vendrá a servirnos. Así que debe estar atento. Debe administrar bien su vida. Cuidar de aquel dinero que ha recibido. Y no olvidarse de que usted no tiene Señor. Jesús viene y nos dice que no podemos servir a dos señores. Que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Jesús está diciéndolo así. Usted no puede servir a Dios ni a Mamón al mismo tiempo. Y usted ocupa esto todos los días, el dinero, úselo, estando atentos y siendo vigía, que ese dinero no nos pertenece. Porque este mundo en el cual vivimos es la casa del Señor, es el templo más amplio que Él ha creado,
en donde desea habitar una vez más con todo su esplendor y en toda su presencia, así como lo hizo una vez en el Edén. Debemos estar atentos porque Él es nuestro Señor y anhelamos su venida. Así que imagínense esto, versículo 39. Si todos nosotros supieran a la hora que salen los ladrones, ¿no? Si uno dice, no, los ladrones roban todo entre las 9 y las 10 de la noche. Entonces uno no sale, se queda en la casa todos los días entre las 9 y las 10. Ya no es necesario contratar ningún tipo de alarma, porque va a venir entre esa y esa hora. Así es que en ese momento, como va a venir, para que no nos pille desprevenidos, entonces nosotros estamos preparados. Quizás ya no tengo perro para que cuiden la casa, ¿no? Pero me consigo uno entre las 9 y las 10 de la noche. Y el ladrón, si el ladrón anunciara su llegada, uno se prepararía de una manera acabada, ¿no? Uno vendría y diría, cuida tú la puerta de la cocina, la que da hacia el patio, y yo voy a cuidar en esta hora la puerta que da hacia la calle. Las ventanas las vamos a dejar cerradas en ese horario, porque entre las 9 y las 10 de la noche los ladrones vienen a robar. Y si fuese así todos los días, si nosotros supiésemos el momento en el que nos fuesen a robar, nosotros estaríamos a cabalidad con una preparación. Llamaríamos amigos, ¿no? ¿Sabes qué? Me van a venir a robar entre tal a tal hora. Y uno llama a unos amigos más o menos grandes, ¿no? Claro. Uno no llama a cualquier amigo. ¿Sí? Y uno llama además a un amigo que sea grande, pero que sea valiente. Porque grande no es lo mismo que ser valiente, ¿no? Si uno es amigo de Chuck Norris, claro que sí podría ser. Pero tú eres mi amigo Juan y te dejaría en tu casa, ¿no? Te prometo. Por lo tanto, el saber y el estar convencido de que Jesús vendrá es un elemento que es realmente importante para todo creyente. Yo quiero que usted piense, ¿no?, en si de verdad usted está convencido de que Jesús resucitó. Una base de la teología cristiana es la resurrección de Jesús. Si no hay Jesús resucitado, vana es nuestra fe. Si no hay Jesús resucitado, somos dignos de pena en el mundo. Somos dignos de lástima. Y todo lo que nosotros hemos hecho, incluso nacer, no tiene sentido. No solamente nuestras obras, es todo lo que nosotros somos no tiene sentido sin la resurrección de Jesús. La resurrección le da sentido a toda la vida y la resurrección le da sentido al cristianismo. Por lo tanto, es tiempo de comenzar a pensar que si Jesús resucitó es entonces una plena certeza de que Jesús volverá. Y si Jesús volverá, entonces debemos estar absolutamente preparados de una manera acabada para recibirle. De la misma manera como estaríamos preparados si un ladrón nos pusiera un aviso que va a robar entre las 9 y las 10 de la noche. Uno quizás se armaría para ese momento, llamaría a los amigos, traería unos perros, traería a Chuck Norris, ¿verdad? Pondría un póster de él en la puerta, por último, para que se confunda. Pero uno se prepararía ahí de una manera tan a cabalidad que estaría incluso concentrado en ese horario que ese ladrón va a venir. Y no estaría preocupado de ninguna otra cosa. Queridos, ¿cuánto tiempo en nuestra soledad estamos preocupados del Señor y de su venida? Estamos pensando en Él y deleitándonos en Él diariamente, ¿no? De eso se trata.
¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el cristianismo está más preocupado del cómo va a venir Jesús que estar entrenado para recibirle. Y estamos muy interesados en figuras, en dragones y en cuestiones que nosotros hemos imaginado, y porque además la hemos visto en películas y tenemos un evangelio de Hollywood metido en nuestra cabeza que no nos logra invitar a dimensionar la venida real de nuestro Señor Jesús. Con un montón de películas, con películas que son cristianas y van puros cristianos a verla, ¿no? Y hacen series de esas películas y sacan libros de eso. Y los cristianos lo compran y van a esas librerías y disfrutan de esos libros. Y hacen novelas de eso. Y no somos capaces en realidad en vez de deleitarnos en tanta novela del cómo va a venir y de abrir paso a nuestra imaginación, no somos capaces de repensar en cuán gloriosa va a ser la venida y cuán importante es ser fieles delante del Señor. Porque el Señor quiere decirnos que la responsabilidad es un elemento crucial en la vida cristiana. Es por eso incluso que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables y que las cosas tienen consecuencias en sus vidas. Porque todos debemos vivir en un mundo en el que rendimos cuenta. Y la responsabilidad ante el Señor es un tema fundamental. La gracia no anula la responsabilidad humana. De hecho, el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 3 que según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya haya puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata o piedras preciosas o madero, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Sabe por qué la gracia no anula la responsabilidad? Porque la meta de la gracia es crear un pueblo fiel, un pueblo celoso en el servicio de Dios, un pueblo que persigue la gloria del Señor. El Señor está atento a cada cosa que nosotros hacemos. El Señor está atento a cómo nosotros criamos a nuestros hijos. El Señor está atento a cómo nosotros utilizamos nuestro dinero. El Señor está atento a la forma en la que trabajamos, si estamos honrando a Dios verdaderamente en el trabajo, si estamos siendo honestos delante de nuestros jefes o estamos cambiando números para mostrar algo un poquito más. Si teníamos que hacer una visita por venta y comenzamos a pedir el root de nuestros amigos para mostrar que hemos entrevistado a alguna gente. El Señor está atento a lo que hacemos, porque Él nos dio todo eso, porque todas esas cosas son regalos inmerecidos. El Señor está atento a cómo está sirviendo a otros a través del trabajo, queridos. Hay gente que piensa que el Señor no está atento ahí. Hay gente que cree que el Señor hizo el mundo y lo dejó andando y se alejó de Él. Pero el Señor está atento porque ese es el mundo de Dios. Él lo creó y el Señor no crea algo para echar a la basura. Él cuando crea algo pone su dote y su cuota de amor ahí. No pone cualquier cosa. Somos nosotros los que tenemos la costumbre de votar, de estar sobreabastecidos, ¿no? De tener montoneras de plástico que no sabemos qué hacer con él. Nosotros no somos un pote de plástico que el Señor quiere echar a la basura, ni el mundo tampoco. El Señor está atento a todo lo que nosotros hacemos.
Y cuando el Señor venga, va a honrar a los fieles y va a disciplinar a los que no lo han hecho. Esa es la razón, de hecho, por la cual Pedro pregunta y le dice: Señor, está bien, esto es bueno, estar atentos a cuando tú estés con nosotros. Pero tú esto, lo que estás diciendo, el que debemos estar atentos, o es para nosotros debemos estar atentos, o son los demás que no son tus discípulos los que tienen que estar atentos. Aclárame eso, Jesús, ¿no? Y el Señor responde no evadiendo la pregunta de Pedro, pero responde no conforme a sus expectativas. Fijémonos cómo nos responde el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya diciendo así: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor le responde a Pedro y le dice: el siervo que es desobediente, haciendo lo contrario a lo que se le ha ordenado, será cortado y tendrá lugar con los no creyentes. Alguien que sabe lo que quiere su Señor y no obedece, ese va a ser disciplinado. Pero quien no sabe y desobedece, va a recibir castigo, pero poco, ¿no? Jesús quiere que sus siervos, que su pueblo sea responsable. Incluso Jesús deseaba que Israel fuese responsable, que Israel fuese luz a las naciones, la luz que las naciones necesitaban, ¿no? Y ahora Jesús entrena a un pueblo representado por 12 apóstoles que representan justamente las 12 tribus de Israel, en donde Dios forma otro pueblo y le está diciendo, tanto a ellos como para los demás: el juicio vendrá y todos deben estar atentos y ninguno debe abusar de nadie. Jesús habla de la responsabilidad y de lo que se hace cuando se conoce, porque el Señor es justo. Y a quien se le dio mucho, mucho se le va a demandar. Y a quien se le confía mucho, mucho incluso se le pedirá. Esto es porque todo lo que han recibido, todo lo que hemos recibido, ha sido entregado por la gracia de Dios a nuestras vidas. Y es por eso que el Señor pide que usted sea fiel. Que usted viva una ética conforme al reino. Viviendo bajo esa ética, usted bendice a los demás y es bienaventurado, porque persigue el reino de Dios y su justicia, y no persigue otra cosa, no persigue su reconocimiento, no trabaja para encontrar ni para manifestar de su poder, azotando a los demás, humillando a quien en su trabajo es quizás alguien que está debajo suyo, sino que al contrario. Cuando el Señor sale y tarda en venir, hay gente que se dedica a golpear criados, a criadas, a comer, a beber y a embriagarse.
a ser el Señor de esa administración que Dios le dio, pero además de ser un mal Señor. Y el Señor vendrá un día en que Él no espera, ¿no? Por eso debemos estar preparados, por eso deben estar ceñidos los lomos, tener la ropa lista, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Tener un corazón entregado y buscando proclamar su reino y viviendo su reino, disfrutando de que nuestro Padre le ha placido darnos de su reino. Y eso debe ser suficiente. Quien comienza a alterar la administración de su vida y desobedece a Dios, no le interesa el reino de Dios. No le interesa, no lo persigue, no agradece que al Señor le ha placido, le dio la gana de entregarles de su reino. El Señor nos ha dado todo para que lo usemos de manera responsable. Eso hace que Jesús no responda a Pedro, porque el Señor quiere que quede clara la naturaleza del servicio. ¿De dónde viene el servicio? ¿De dónde viene incluso todo lo que tenemos? ¿De dónde viene la administración de lo que somos? Y el Señor no desea aclarar quién tiene que llevar a cabo ese servicio, sino el Señor está interesado en que nosotros reconozcamos que lo que nosotros administramos proviene de Él y de su mano. Por lo tanto, todos somos llamados a servir en este tiempo de ausencia corporal de Jesús. Y formar parte de su pueblo es tener responsabilidad en esto. Aquí no implica solo el conocer. Hay gente que puede decir, es mejor entonces, el castigo es menor cuando se conoce poco, ¿no? Entonces alguien puede decir, es mejor conocer poco. Es mejor no saber. Nosotros somos los campeones de la lógica, hermano. Somos campeones, ¿sí? Por eso después tenemos las cámaras de diputados y de senadores que tenemos. Somos campeones de la lógica. Y hoy vivimos en una época en la cual todos nosotros podemos tener acceso a buen conocimiento. Alguien puede decir, es mejor, Señor, no me des ningún don, solo dame el de la fe para yo creer en ti, y con eso es suficiente. Otro puede venir y decir, no, mejor no tener ni Biblia ni leerla todos los días. Hacer devocional puede meternos ahí en estragos. Hacer un devocional diario nos va a hacer conocer a Dios, conocer el servicio, y el día de mañana, ¿a quién se le dio más? El Señor nos va a pedir más. Yo quiero creer en Jesús y así nada más, nadie me reta. Pero hoy estamos plagados de información. Nosotros vivimos en una época que está plagada de información y es imposible ya, en nuestra época, poder decir y poder pararse delante del Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo esto no lo sabía, ¿no? Usted tuvo acceso a través del internet, a través de sus pastores, a través de sus predicadores, a través del seminario, a través de clases, de cursos que hemos llevado adelante. Así que no hay escapatoria, hermano. ¿Usted cómo ve? ¿Usted piensa que se le ha dado mucho o piensa que se le ha dado poco? Piénselo ahí en su corazón, no es necesario que me responda. Porque nosotros siempre nos comparamos con la gente que probablemente se le ha dado mucho. Entonces uno dice, no, yo no tengo muchas cosas que administrar y yo soy fiel aquí en lo poco, ¿verdad?
Pero no entre a compararse con gente que quizás administra grandes cosas, grandes sumas de dinero o que tiene grandes dones, sino que compárese con el más pequeño, con el más pequeño entre nosotros. Y usted va a empezar a comprender que el Señor a usted le ha dado mucho. Usted puede llegar y decir, el Señor me ha dado poco, yo soy soltero, con suerte tengo un trabajo y no tengo más. Eso es mucho comparado con los más pequeños. Así que no podemos tener excusa delante del Señor. Y hay algunos que quieren mucho. Hay algunos que oran y piden mucho. La Biblia también nos enseña que a quien es buen administrador, a él se le va a dar más. Yo no sé si has sopesado eso en la vida alguna vez. Quizás hoy día no desarrolla ni administra grandes sumas de dinero, ni tiene una gran familia, ni no sé, administra grandes cosas, ¿no? Y quizás usted desearía estar ahí en ese puesto, en ese lugar. Pero quizás el Señor está viendo que usted es fiel, que usted no es fiel en lo poco. Así que Él no le va a dar mucho. Queridos, nosotros en lo poco debemos aprender a ser fieles. Y en lo mucho el Señor entonces nos pondrá. El Señor derramará bendiciones cuando somos fieles ahí, delante de Él. El Señor lo hará. Aunque todo diga que no, el Señor lo hará. Y yo no estoy hablando de grandes sumas de dinero, ni siquiera salir aquí de la pobreza, ¿no? Estoy hablando del todo de la vida, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestra familia. Quizás a usted le gustaría ser un gran predicador. Pero no es capaz de enseñar a los más pequeños. Quizás a usted le gustaría ser diácono alguna vez de la congregación. Pero quizás nunca nadie le ha visto servir a otro. Quizás a usted le gustaría ser un presbítero. Pero es evidente que quizás hay malos tratos en su familia. ¿Quién es fiel en lo poco? No le va a costar nada ser fiel en lo mucho. Lo digo así, no le va a costar nada ser fiel en lo mucho. Cuando nosotros logramos recibir el sueldo mínimo del primer trabajo, cuando uno sale del colegio, esa es la gran oportunidad, querido estudiante, joven, adolescente. Esa es la gran oportunidad en la cual tú puedes aprender a mantenerte fiel hasta grande. Con ese primer sueldo, en cuanto a la administración del dinero. De verdad que sí. Yo se lo doy firmado que de ese momento, si usted es fiel al Señor, lo administra de buena manera, aunque sea lo poco que sea. El día de mañana, cuando sea profesional, gana el triple de eso, no le va a costar ese mundo que le cuesta a otro, bendecir a otro, entregar a la iglesia para la edificación de ella o para el cuidado de quienes lo necesitan. Aquí vemos a tres personas. Al siervo que es desobediente. Y uno podría decir, bueno, este siervo que es desobediente, el Señor dice que lo va a poner junto con los infieles. El Señor no está hablando acerca de perder la salvación. El Señor nos está diciendo que hay un tipo de persona
que es alguien que generalmente está relacionado con la iglesia, que está relacionada con su cuerpo, que asiste, pero tiene una actitud que no muestra fe ni una relación con Cristo. Él no puede perder algo que ya tuvo, porque la salvación no está dispuesta a la perdición, sino que él siempre tuvo la ausencia de la relación adecuada con Cristo. Eso es lo que sucede con Judas. Judas estuvo con Jesús, vivió con Jesús 3 años, compartió con él, fue parte del liderazgo que tuvo Jesús ahí, en la administración de los dineros, sirvió con él. Pero él era un Satanás ahí en miniatura. Y querido, esto es clave porque han pasado 2000 años. Y hay un siervo que dice que este día no llega, que se está demorando mucho. Que el Señor se está demorando mucho, entonces probablemente ya no vuelva o el Señor no está tan preocupado. Eso puede ser la perdición de nuestras vidas. Pensar de esa manera puede pervertir totalmente nuestro corazón. Eso nos deja durmiendo en los laureles. Por lo tanto, debemos aprender a tener fe y a anhelar de su pronta venida. Queridos, ¿quién no quiere ver más enfermedad en este mundo? Yo no quiero ver más enfermedad en este mundo. Yo no quiero ver más muerte en este mundo. ¿Usted quiere ver? ¿Quiere ir más veces a funerales en su vida? Yo no quiero participar más de ceremonias religiosas de funerarias. Yo no quiero ser el predicador de ninguno de ustedes en el fallecimiento. Yo no quiero eso. Quiero que Cristo venga. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ver gente morir? ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente totalmente acabada viviendo por causa de la enfermedad? Queridos, anhelemos el retorno de Jesús. El Señor nos dice, y el Señor nos está enseñando un elemento de esperanza. Nosotros podríamos terminar y decir, ¿sabe qué? Este texto no contiene esperanza, no contiene una realidad esperanzadora para mi vida. Pero en verdad el Señor nos está diciendo que a los fieles tiene una buena noticia para ellos. Él los va a invitar a su mesa para servirles personalmente. Así es que el Señor nos diga esta bendición de que Él nos va a invitar a su mesa para servirnos, eso debe ser una motivación suficiente para vivir una relación con Dios que nos lleve a la integridad. Vuelvo a insistir, muchos están preocupados de conocer y de especular cómo va a ser la venida, el cuándo, el cómo. Sin embargo, Jesús nos está invitando a preguntarnos qué persona es la que nosotros queremos ser cuando Él regrese. Debemos poner atención a qué persona vamos a ser cuando Él venga. ¿Qué tan atentos vamos a estar anhelando su venida? Porque anhelar su venida, queridos, no es otra cosa, sino que anhelar disfrutar a Dios y gozarnos de Él siempre. Y ya no apartarnos de ese deseo en nuestro corazón. Alejarnos absolutamente del pecado. ¿Cuántos de nosotros anhelamos eso hoy? ¿Estamos esperando a Jesús con expectación? No sabemos ni cuándo ni cómo regresará. Pero sí sabemos que debemos estar preparados para ello. Y es por eso que la única manera de estar atentos, de estar ceñidos nuestros lomos y tener las lámparas encendidas y estar al lado de la puerta para abrirla,
es estar estando convencidos de que Él regresará. El Señor no nos quiere intimidar. El Señor nos quiere decir, ¿sabes qué? Acá hay algo que es muy importante en la vida de todos ustedes. Es que yo voy a volver. Y entonces, si Él va a volver, ese es motivo suficiente para estar preparados. La esperanza en que Jesús va a venir no nos hace que nosotros durmamos en los laureles aunque hayan pasado 2000 años. Ni hace que nos quedemos dormidos esperando nada, sino que la esperanza en su venida hace que nosotros estemos aún más alertas, que seamos mejores mayordomos, que tengamos la esperanza de que volverá pronto. Y esa esperanza nos va a motivar suficiente a vivir en integridad, a anhelar tener la imagen de Jesús plasmada en nuestras vidas, practicando la bondad, transmitiendo la belleza y entregando la verdad de su evangelio. La esperanza en su venida es lo que genera nuestra expectación. Y el Señor se guarda el elemento sorpresa por el cual nos vamos a volver locos, en el buen sentido, cuando Él regrese. Estemos alertas, estemos vigilantes. Hermano Geo, no sé cómo estar alerta, no sé cómo estar vigilante. No sé cómo estar preparado en integridad si el Señor viene hoy. ¿Cree que Jesús resucitó? Entonces, afírmese en la esperanza de que Él vendrá. Esa es la forma. No hay otra metodología. No hay otra fórmula. Estar atentos a su venida es estar con nuestro corazón sintiendo ese vacío de que falta algo. Y lo que falta es que Cristo venga. Así es que, hermanos, no estemos tan alertas, ¿no? Sino que en realidad estemos expectantes de que Jesús vendrá y eso va a alertar toda nuestra vida. Y eso va a moldear toda nuestra vida. Va a hacer que seamos personas íntegras. Va a hacer que nosotros seamos siervos que son fieles, sea en lo mucho o sea en lo poco. Teniendo la expectativa clara de que Jesús vendrá y arreglará todo el caos. Eso es lo que nos va a hacer mejores discípulos. En el trabajo, bendiciendo a otros. Educando a tu familia, bendiciendo a otros. Sirviendo aquí en la iglesia, bendiciendo a otros. Desarrollando una buena economía para otros. Y bendiciendo a otros. Esa es la manera, queridos. Estemos expectantes a su venida. Y eso hará que estemos preparados para recibirle. Oremos al Señor. Señor, perdón.